Buenas tardes, mi nombre es Ana María Ramos. Como lo comprueba mi identificación, pertenezco al grupo 301-301-212 y mi código es el 301-301-A614 del curso de álgebra de trigonometría analítica. En esta oportunidad escogí el taller del estudiante 4, donde desarrollé los ejercicios 4, 9, 14, 19 y 24. Voy a hablar sobre el procedimiento realizado y la solución del ejercicio número 24. El ejercicio inicialmente dice lo siguiente. Para instalar una cámara de seguridad se ubica sobre un muro una escalera a una distancia de 12 metros del suelo. En la siguiente figura se suministra más información sobre las medidas involucradas. Acá podemos observar el muro y pues la escalera con sus respectivas medidas. La primera pregunta que nos realizan es, ¿cuál es el valor del ángulo que se forma entre el suelo y la escalera? Entonces, para poder saber la medida de este ángulo, vamos a usar algo muy práctico que es el SOHCAHTOA. Este SOHCAHTOA se usa para hallar las diferentes medidas entre hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Pero en este caso vamos a usar las fórmulas contrarias al SOHCAHTOA, es decir, las de arcoseno, arseno y arcotangente. En esta oportunidad, entonces, vamos a usar la de seno. Con nuestro editor de ecuaciones, vamos a insertar la ecuación. Vamos a llamarle Q al lado del ángulo que vamos a averiguar, al lado de nuestro triángulo rectángulo que vamos a averiguar. Decimos que esto es igual a el cateto opuesto. Aquí vamos a usar otra parte de nuestro editor sobre la hipotenusa. Esa es la fórmula que vamos a usar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo a las medidas que tenemos, despejar. Nuevamente, entonces decimos que esto es igual a la medida del cateto opuesto, que en este caso es esta, que es 12, sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso son 14,42. Al realizar este procedimiento, $12 sobre 14,42, esto nos va a dar un resultado de 56,3 grados. Este sería el valor del ángulo que se forma entre el suelo y la escalera. Si lo realizamos con cualquiera de las fórmulas, el arcoseno o la arcotangente, nos debe dar el mismo resultado. ¿Cómo compruebo yo que esta respuesta es correcta? Debo hallar el otro ángulo. Este se halla sumando los dos ángulos que ya conocemos, que en este caso sería el de 56,3 y este que propiamente es de 90 grados al ser un triángulo rectángulo. Es decir, vamos a sumar 90 más 56,3. Esto nos daría 146,3. A ese resultado le vamos a sumar le vamos a restar, disculpen, los 180 grados. ¿Por qué 180? Porque es la suma de todos los lados, de nuestro triángulo rectángulo. Eso nos va a dar un valor de 33,7. Si yo cojo y compruebo y sumo, eso sería el valor de este ángulo. Entonces, si yo cojo y compruebo y sumo este ángulo 33,7, este ángulo 56,3 y este ángulo de 90, me van a dar un total de 36,7 grados, que es como tal lo que
sumaría nuestro triángulo rectángulo. Entonces ahí hallaríamos la primera parte de nuestro problema. El valor del ángulo que se forma entre el suelo y la escalera es de 56.3 grados. Ahora vamos a hallar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, si la distancia entre el suelo y la base de la escalera se cambia a 10 metros, ¿cuál sería la medida de la nueva escalera que habría que poner para que el operario llegue a los 12 metros de altura y el ángulo que forma la escalera con el suelo? Entonces, primero vamos a sacar el ángulo que forma la escalera con el suelo. Para esto se usa la función arco tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Teniendo en cuenta que acá ya no van a ser 8 metros sino 10. El resto sigue igual, pero ya no tenemos valor de hipotenusa ni tenemos valor de este ángulo. Entonces, ¿cómo la hallamos? Nuevamente, nuestro editor de ecuaciones. Obviamente todas las operaciones las debemos realizar con nuestra calculadora científica para que nos den el respectivo procedimiento. Este lo vamos a llamar X al lado que vamos a hallar, al ángulo que vamos a hallar. Esto es igual, entonces, al cateto opuesto, que en este caso sería 12, y el cateto adyacente, que como cambió la medida, sería 10. Ok, realizamos el procedimiento. De X es igual. Esto nos da un valor de 50.19 grados. Ahí ya tendríamos el valor de nuestro ángulo, es decir, este ángulo sería de 50.19 en el caso de que como tal las medidas ya cambiaron. La distancia entre el suelo y la escalera cambia de 10 metros, entonces por tanto el valor del ángulo cambia. Listo, ahora lo último que hay que hacer es hallar la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa podemos usar cualquiera de las otras funciones que les mencioné anteriormente, en las que esté involucrada la hipotenusa y se tenga otro valor. En este caso, por ejemplo, tenemos el 50.19. La función que yo voy a usar es la siguiente. Seno inversa, o arseno, como les había dicho anteriormente, de X es igual al cateto opuesto, se me bajó, sobre la hipotenusa. La hipotenusa aún no la tengo, la voy a averiguar. Entonces, seno inverso de 50.19, que fue el valor que me dio anteriormente el ángulo, por mi cateto opuesto, que son 12, como lo vimos anteriormente, sobre X, que es el valor que voy a hallar. Como X aún no lo tengo, entonces yo tengo que hacer un cambio de valores para poder hacer la operación, una inversión de valores. Lo que voy a hacer es que la X está dividiendo, la voy a pasar acá a antes del igual. Y vamos a decir que X es igual a 12 sobre X es igual a 12 sobre el seno inverso de 50.19, que estaba multiplicando, lo paso a dividir. Al yo realizar esta operación, puedo decir que X es igual a 15.6. 15.6. Quiere decir que el valor de mi hipotenusa son 15.6.
Entonces ya tenemos las dos respuestas. La medida de la nueva escalera que había que poner sería de 15,6 y el ángulo que se forma en la escalera con el suelo son 50,19 grados. Con esto finalizaría la explicación de este ejercicio. Gracias.